Hola a todos, Dios les bendiga, soy Javes Nahum Parra Muñoz, soy teólogo y en este momento quiero presentarles este nuevo espacio que trae Teología para el Camino para continuar con este programa Aprobados. Recordemos que Aprobados es un programa especial que busca fortalecer y aportar diferentes contenidos en la divulgación y en la formación bíblica y teológica para que todas las personas, creyentes y no creyentes, conozcan, aprendan y claramente se interesen más por las verdades de fe. Así que si usted está interesado en aprender, en conocer, este es un espacio para usted. Bienvenido, bienvenida a Aprobados. En este episodio de hoy queremos hablar de un tema bastante especial y es voz divina, mano humana, teología de la inspiración y la autoría sagrada. Quizá se ha preguntado alguna vez cómo es posible que podamos creer en la Biblia. No, es que la Biblia es un libro cualquiera. No, es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Y la verdad es que sí, es un libro escrito por hombres, por mujeres, quizá, ¿cierto? Porque incluso hay pasajes anónimos, entonces cabe la posibilidad de que hayan sido hombres, mujeres, incluso hay autores que están claramente identificados, pero otros no. Entonces sí está la duda de, o más bien la afirmación respecto de fueron hombres y sí fueron personas. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Queremos continuar con un tema especial que es la revelación. Recordemos que la revelación es la manera como Dios se ha presentado al ser humano. Como Dios le dijo al ser humano, mucho gusto, yo soy Dios. Y lo hizo de dos maneras. La primera, revelación natural. La segunda, revelación especial. La primera se basó en la manera de dar a conocer el poder divino a través de la creación. De hecho, la Biblia dice en Romanos 1 en adelante que lo que de Dios se conoce se ha manifestado, que la naturaleza es testimonio de la divinidad, ¿cierto? Salmos dice que los cielos cuentan su gloria. Entonces, la revelación natural es entender que hay algo más grande, que si existe, hablemoslo de esta manera, un mueble de madera es porque existe un carpintero. Si existe, digamos un objeto de hierro es porque existe una persona que lo fabricó. Eso es la revelación natural. Pero también tenemos la revelación especial, que ya no es tanto decir existe Dios, existe un Dios, sino que existe un Dios específico, un Dios verdadero. Y es que al hablar de la Biblia, porque este programa está enfocado y se basa en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces en la revelación especial se considera la Biblia como esa fuente que muestra que Dios no es el mejor Dios, sino que es el único Dios. De hecho, en la Biblia se encuentran siempre esas discusiones y recordemos que los pueblos que están narrados allí en la Escritura, cada uno tenía su Dios. Y cuando había un enfrentamiento bélico, no solamente se enfrentaban el rey contra el otro rey, ejército contra ejército, sino que se enfrentaba el Dios A contra el Dios B. Cuando un ejército ganaba, ¿qué significaba eso? Que el Dios de tal pueblo era más grande que el del otro pueblo. Entonces, con la revelación especial se presenta a Dios, recordemos ahí en Éxodo 3, o conocido también como el tetragramatón divino, que son las 4 letras a nuestro idioma, la YHWH, el Yahweh, el Yahvé, que obviamente no es la manera adecuada de pronunciarlo, pero es para que usted se ubique un poco. Entonces, ese Dios que se revela, ¿en qué se ha revelado? En la historia de Israel, en los profetas, en la Escritura y obviamente en Jesucristo. Lo dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que esa revelación especial incluye la presentación del Dios encarnado. Entonces allí tenemos eso claro, creo, ¿cierto?
Y para continuar, debemos entender, listo, la revelación especial habla del Dios de la Biblia, de Jesús, pero ¿cómo nos llegó a nosotros ese producto de la revelación especial? ¿Y de qué producto hablo? De la Biblia, del texto sagrado, del canon que utilizamos. Ahora, ¿cómo llegó? Y ahí es donde la pregunta que decíamos al inicio, ¿son escritos humanos? ¿Son escritos hechos por hombres? Yo no creo en eso, dicen algunos, pero ¿qué tiene de especial? Y aquí es donde nosotros debemos entender que hablar de ese producto, de esa escritura, nos lleva a hablar de la relación que tiene esa voz divina con las manos humanas, porque evidentemente el texto fue escrito por personas. Y por diferentes personas, y no en un lapso de tiempo corto, sino en un lapso de tiempo bastante amplio. Ahora bien, ¿qué relación hay allí? Ahí tenemos una relación y es la siguiente. El autor sagrado o el escritor de la Biblia tiene un nombre y se le conoce como agiógrafo. ¿Y qué es el agiógrafo? El agiógrafo, o más bien el concepto, significa agio, que es santo o sagrado, y grafos, que es escritor. O sea, al que escribe la Biblia se le conoce como escritor sagrado. Y esto tiene unas connotaciones importantes. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, hablar de los agiógrafos nos lleva a las siguientes consideraciones. Que este personaje escribe desde su contexto cultural e histórico. Conserva su propio estilo literario. Participa con su intelecto, personalidad y experiencias. Y algo importante, es guiado por el Espíritu Santo para comunicar un mensaje divino sin error en los manuscritos originales. Entonces, hablar del agiógrafo es hablar de esas manos humanas. Importante aquí. Cuando se dice que el agiógrafo plasma desde su contexto, escribe desde su conocimiento, es importante. Por ejemplo, vamos dos ejemplos. Veamos Malaquías, cuando el agiógrafo dice el mensaje de Dios. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Añade más. Probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ahí el mensaje es claro. Dios va a bendecir, le va a devolver, va a retribuir al alma generosa, a la persona que da sus diezmos. Pero, ¿cómo lo expresa el agiógrafo? Lo expresa de la siguiente manera. En su momento, allí, cultural, histórico, se cree que el cielo es el techo de la tierra. Que la tierra está obviamente aquí debajo, hay unas columnas que sostienen ese techo, y que si Dios va a dar bendiciones, es porque ese techo se abre. Y tiene ventanas. Entonces, eso es lo que en la mente del agiógrafo está. ¿Es cierto eso? Hermanos, pues hoy sabemos que realmente el cielo, hermanos, es bastante complejo de explicar, porque hablamos de un espacio en el cual está todas las galaxias. Que si aquí estamos, como se explica en los colegios, aquí estamos de pie y allá abajo, en la antípoda, estarían otras personas, posiblemente los chinos o otras regiones, porque recordemos que la Tierra es redonda y mientras aquí hay unos, acá hay otros. Entonces es bastante complejo de explicar la ubicación, porque no es solamente para arriba. Entonces, en el momento del agiógrafo, él tenía el conocimiento de la Tierra de esa manera. Otro caso es el siguiente. Cuando Josué está en guerra, ¿se acuerdan? Que el corito que en muchas congregaciones cantan de Sol detente en Gabaón y Turuna en Ajalón representa el deseo humano, la propuesta de Josué para decir necesito ayuda y yo podría ganar si hago esto, esto y esto. Dios, ayúdeme. Es como cuando usted, por ejemplo, necesita algo de dinero y un dinero extra que no es de pronto de su trabajo y usted dice, ay, venga, y si hago esto, y si vendo esto, Dios mío, ayúdeme a vender esto y esto. Usted hace una planeación y usted se la presenta a Dios. Eso es lo que pasó con Josué y el agiógrafo lo representa. Ahora, en ese momento, la idea, la ciencia de la época consideraba que el centro era la Tierra y todo giraba, o sea, el Sol giraba.
Por eso, la escritura allí en su pasaje dice: Sol, detente en Gabaón. Es la propuesta, es el conocimiento de la época. Dios entiende el mensaje, Dios entiende la oración y le responde. ¿Cómo le responde? Pues le responde ayudándole, porque él necesitaba ganar. La propuesta o el análisis de Josué era que el sol se detenga, pero la propuesta de Dios fue: te voy a dar la victoria, y se la dio. Le dio la victoria. Y el hagiógrafo continúa escribiendo y narrando lo que para él sucede o debería suceder. Ahora, si vamos a discutir esto con gente de ciencia, con científicos, con profesores, vamos a demorarnos mucho y no llegaremos a ningún acuerdo. Pero recordemos que a nivel teológico hay que hablar de las verdades teológicas, de las verdades detrás del texto. Y la verdad detrás del texto es que Dios tiene poder para responder las peticiones, para responder las necesidades que las personas tienen. Entonces, ¿vamos a quedarnos en la discusión o vamos a tomar el mensaje del milagro, de que Dios da la victoria? Allí entonces comprendemos que el hagiógrafo puede, o en su momento transmitió desde unos conocimientos locales, históricos y obviamente de la época. Ahora, una vez entendemos que efectivamente fueron humanos los que escribieron, vamos a ampliar ahora sí las teorías de inspiración. Porque para hablar de esto hay que hablar de el estudio o las propuestas que se han hecho a lo largo de la historia. Personajes, historiadores, teólogos, filósofos han pensado cómo fue posible y cómo poder creer, cómo interpretar, cómo estudiar la Biblia. Y allí surgen las teorías clásicas de inspiración. Entonces encontramos evidentemente la teoría del dictado, también llamada teoría o inspiración verbal. Ahora bien, esta propuesta considera la labor humana como una labor mecánica, una labor en la cual el hagiógrafo simplemente actuó como secretario del mensaje de Dios. En ese momento se plantea que Dios controlaba cada persona de forma directa. El autor humano era pasivo, solo recibía el dictado, es decir, Javes, escriba esto, escriba lo otro, y esto, y llegó, y volvió. O sea, era un dictado. También entonces se plantea que la escritura, la Biblia, es o contiene palabras literales pronunciadas por Dios y registradas sin intervención personal del autor. Esta postura es la postura que han abrazado muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas personas. Y está bien. O sea, es una postura válida. Pero en calidad de cristianos, en calidad de pastores, de personas de fe, hay que tener posturas. Y la teología eso es lo que brinda. Posturas, conocimiento para poder hacer defensa de la fe, defensa y apoyo doctrinal. Entonces, dificultades de esta teoría del dictado. En la escritura aparecen registros donde, por ejemplo, también habla el diablo, ¿cierto? Veamos la tentación de Jesús. Entonces, si fue dictada por Dios allí, ¿cómo explicarlo? Claro, habrán personas que tienen una muy buena explicación para ello. Pero en los otros pasajes donde, por ejemplo, se habla desde la experiencia humana, por ejemplo, los salmos imprecatorios, que en algún momento de pronto revisaremos, donde estos salmos expresan la angustia humana. Por ejemplo, el salmo que dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasó lo que sucedió? Y en su temor, en su realidad, en su humanidad, deja ver sus deseos. Y sus deseos son: ojalá los enemigos los acaben, que a los hijos los saquen de los vientres y los lancen a ciertos lugares. Eso ahí que decimos, ¿Dios lo dictó? Claramente, repito, habrán personas que tendrán argumentaciones. Entonces, está bien tomar esta postura, pero también tener presente que habrán preguntas que el que las tiene, el que tiene esta postura, deberá responder, deberá dar solución. Primer postura, teoría del dictado, inspiración verbal. La segunda es la teoría intuicional,
Y aquí entonces van a sonreír aquellas personas que no tienen una fe teísta, que no creen que Dios se ha revelado, porque esta postura va a plantear que la Biblia no es un texto sagrado, que la Biblia no es un texto especial, sino que el escritor, ¿cierto? El que escribió la Biblia, simplemente tuvo una inspiración o una elevación humana. Es decir, así como Gabriel García Márquez, así como Giovanni Boccaccio, así como Dante Alighieri, así como Fyodor Dostoyevsky, ¿cierto? Así como William Shakespeare, escribieron diferentes obras muy buenas, muy conocidas, muy generalizadas. Asimismo, los escritores bíblicos hicieron lo mismo. Desde su inspiración, desde su conocimiento, lo que hicieron fue, o más bien desde su observación, escribieron, y es lo que está plasmado. No hay nada divino, no hay nada especial, simplemente una inspiración superior, pero nada que ver con lo humano, con lo divino, perdón, simplemente obra humana. Algunos lo creen y algunos dicen, es que la Biblia es especial. La Biblia como libro literario, como obra literaria, como obra de la cultura general, es importante. Y lo van a tomar de esa manera. Entonces, ¿de dónde sale esto? De la teoría intuicional. Hemos entonces revisado la primera, teoría del dictado, inspiración verbal. Segunda, teoría intuicional, que evidentemente la población cristiana no va a aceptar, pero aunque no la acepte, es importante que la conozca. ¿Para qué? Para que por lo menos sepa el nombre y lo que se plantea. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Si deseas aprender sobre la escritura, tener argumentos para fortalecer tu fe, Aprobados es la oportunidad. Teología para el Camino tiene diferentes alternativas para la divulgación y la formación en Biblia y Teología. Por ejemplo, está el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, donde muchos estudiantes están aprendiendo día a día. A todos ellos, un saludo especial. Y si usted desea seguir aprendiendo, conéctese aquí en Aprobados en el canal de YouTube de Teología para el Camino o en las redes de Facebook e Instagram como Aprobados TPC, una teología para el camino. Sin más, continuemos con el episodio de hoy. La teoría dinámica, que sería la tercera teoría clásica, es bastante interesante porque va a proponer lo siguiente. Recordemos que ya estudiamos teoría del dictado, teoría intuicional, y esta es la teoría dinámica, que lo que va a proponer es que Dios inspiró el mensaje, pero más que inspirarlo de manera de dictado, lo que hizo fue inspirar las ideas, y el contenido ya, o sea, el desarrollo lo hizo el autor, el hagiógrafo, considerando otras realidades puntualmente de su contexto, de su sabiduría a nivel de la época. De esa manera, el autor humano expresa ese contenido con su estilo, con su vocabulario y con su estructura, dejando ver también pues sus intenciones, sus emociones y evidentemente una huella humana. Importante, Dios le daría las ideas, Él lo aterriza, y aquí hay personas que van a decir esto es complicado, y vamos a hablar entonces un poco más ahora de ello. De esta manera, en la teoría dinámica se guarda lo siguiente: la iniciativa divina, porque claro, viene de Dios, pero la autoría del texto es compartida porque Dios la da, pero el ser humano puede ampliar allí también, dada su participación. Aunque es interesante, pueden haber dificultades. Sin embargo, recordemos que el apóstol Pablo en diferentes momentos admitió diciendo: esto lo digo yo, no el Señor. Me parece que vi, pero estaba como medio dormido. Conozco a un hombre. Entonces el mismo apóstol Pablo hace la salvedad cuando habló por lo menos en 2 ocasiones en la escritura diciendo: esto lo digo yo, no el Señor, haciendo referencia a que hay una participación humana allí en la escritura. Y esto va a ser bastante importante. ¿Por qué razón? Porque va a quedar la duda de si Dios dictó o no dictó, o si el ser humano añadió.
Aunque es un texto una teoría que se puede contemplar, hay dudas, y es que ¿cuál es el límite para aceptar de pronto que Dios dio el mensaje? ¿Dónde está el límite de lo divino y de lo humano? ¿Qué es válido y qué es inválido? Obviamente, desde la interpretación de la Biblia pueden haber acercamientos para llegar a unas conclusiones interesantes. Sin embargo, recordemos los evangelios. La verdad es la misma, es Jesús. Pero hay 4 evangelios canónicos, 3 sinópticos, y en ese orden de ideas, cada mensaje, cada evangelio tiene una intencionalidad a partir de los destinatarios, de la intención del evangelista, y allí podemos argumentar que hay teoría dinámica. Sin embargo, ya está en cada uno de ustedes poder revisar las 3 teorías y decir, me quedo con esta, desecho esta, contemplo esta otra o tengo duda en todas. Sin embargo, la intención de este programa es que usted conozca, que usted como lector de la Biblia, como creyente, como pastor o como una persona que se interesa por las verdades de fe, tenga argumentos y conozca y aprenda más de la Biblia. Ahora, continuando, vamos a revisar también un texto que me parece demasiado importante, y es el texto que está en 2 de Timoteo 3:16. La Reina Valera dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sin embargo, desde una lectura interlineal, comparando pues griego y una aproximación al español, diría de la siguiente manera: todo escrito insuflado por Dios, o sea, inspirado por Dios, y beneficioso hacia enseñanza, hacia rectificación completa, hacia instrucción disciplinaria. Esto a nivel interlineal hay que tener cuidado porque no es una traducción, digamos, literal así a la par, sino que se traducen conceptos, y allí es donde van a decir que cada traducción es una interpretación, porque al traducir las palabras en griego se deben acomodar al español, respetando y considerando la polisemia, que es el múltiple significado de una sola palabra. Pero lo curioso de este inicio del texto es: todo escrito insuflado de Dios. Y allí hay que tener en cuenta lo siguiente: grafé es la palabra escrito, que se ha traducido como la escritura. Veamos que allí no hay un artículo. En el griego no hay un artículo que diga la escritura, sino que dice grafé, escrito. Tradicionalmente se tomó grafé como la escritura, haciendo referencia a la Biblia hebrea, a la Tanaj, a los 24 libros que conformaban la denominada Biblia hebrea, ¿cierto? Que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero Pablo realmente se refería a ello. Allí lo más saludable es entender que Pablo es consciente de que cuando Dios inspira es un mensaje poderoso. Ahí es importante que lo conozcamos, que lo entendamos, sobre todo porque cuando Pablo lo escribe no está terminado todos los libros del canon. No están todos los libros ni todas las reuniones o concilios que se consideraron para poder cerrar el canon. Todos los que nos interese saber del tema debemos tener presente esto. Allí Pablo habla de escrito inspirado por Dios, haciendo referencia a escritos del pasado, a escritos de él o escritos del futuro. Y allí debemos tener presente que algunos van a pensar que ya el canon está cerrado y otros que no, pero eso es una discusión que en su momento ya dimos. Entonces, el texto puede ser interpretado más bien de esta manera: todo escrito inspirado por Dios es útil para enseñar. ¿Por qué? Para tener un poco de más consideración con los tiempos del canon, con las verdades que Pablo quería comunicar. Surge una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo debe interpretarse la revelación hoy? ¿Cómo deben exponerla aquellas personas que se dedican a la exposición de la escritura? ¿Cómo deben interpretarlo? ¿Cómo un lector de la Biblia debe acercarse al texto para entender mejor su contenido? ¿Cómo? Lo primero sería entender y considerar
que se debe hacer con estudio serio de las escrituras. Y este estudio serio incluye revisar las lenguas originales. Es que yo no sé hebreo, yo no sé griego. Hay diccionarios, hay interlineales en línea o comprando o descargando pues los PDFs o comprando los libros para hacer el ejercicio. Pero también hay interlineales online para que se puedan consultar. Entonces, en una interlineal es revisar el texto en el idioma original griego-hebreo y abajo su equivalencia al español. Entonces, las lenguas originales, el contexto, es decir, eso que está allí será para hoy o por qué se da. Por ejemplo, en Génesis 24 es el padre, es Abraham, quien busca esposa para su hijo. ¿Y por qué lo hace? ¿Será que actualmente los padres deben buscar esposa para sus hijos? No, era una costumbre del contexto. Así más o menos es para que entendamos que hay que revisar el contexto y no es solamente un meme o una frase de cajón de los teólogos. No, es una realidad. Se debe revisar el texto a la luz del contexto. También revisar la intención del autor, la cultura de la época, el género literario, porque no es lo mismo revisar un texto que sea en un escrito narrativo o un escrito poético o apocalíptico. Hay datos que deben revisarse para interpretarse porque son símbolos, son explicaciones de la época que toca aterrizarlas a hoy, y allí entonces van a servir mucho los análisis semióticos del texto para poder identificar esas realidades que están allí en el texto y que deben ser entendidas en el día, en la fecha de hoy. También, además del estudio serio que ya mencionamos, que puede ser, y es que el que se dedica a predicar debe hacerlo. El que quiere aprender y no es predicador, pero quiere aprender, también puede tener sus propias herramientas. También, por ejemplo, la comparación de lecturas a través de las versiones bíblicas. Esto va a ser muy enriquecedor. También oración y humildad. La persona, el creyente que desee aprender, el predicador que desee comunicar, debe tener algo presente. Y es que no debe soltar esta parte devocional, esta parte mística. Y no estoy diciendo que se abran las puertas a experiencias supernaturales, no, sino que esa dependencia de lo divino es importante. La oración y la dependencia, la relación. Porque de lo contrario serán discursos profesionales, discursos interesantes, pero que no van a tener esa incidencia, esa relevancia a nivel comunitario. También es importante que la interpretación se haga en comunidad, entendiendo las realidades, cómo aplicar eso para la mejora de la comunidad. Y allí existen propuestas que se desarrollaron en el siglo pasado, como las lecturas populares de la Biblia, para entender y disfrutar más el mensaje que está en la escritura. De igual manera, podemos entender algo que debe considerar todo aquel que estudie y esté a cargo de una comunidad, y es interpretar con cuidado pastoral, cuidando a las personas que escuchan sus mensajes, cuidando, respetando a quienes le acompañan, a quienes están siendo orientadas por él. Por favor, interpretar con seriedad, con oración, en comunidad y con cuidado pastoral. Este entonces ha sido el episodio de hoy, como les dijimos al inicio, en un nuevo escenario, porque Teología para el Camino sigue acompañando este programa y lo haremos y continuaremos porque aprobados en su deseo está poner al alcance de todas las personas conocimiento bíblico, conocimiento teológico, para fortalecer la fe y para ampliar los conocimientos, para tener argumentos sobre lo que se cree, sobre lo que es importante para cada persona. Así que para todos, esperamos que haya sido bastante interesante los contenidos, y una invitación sería que si usted llegó en algún momento, vuelva a colocar el video para que no se pierda ningún momento, porque es un tema de un estudio sistemático y será muy importante que no se pierda ni tenga esos vacíos en cuanto al contenido. Esto fue entonces Voz Divina,
Manos Humanas, Teología de la Inspiración y la Autoría Sagrada. A todos ustedes, gracias por conectarse. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado y esperamos que sigan haciéndolos en los siguientes episodios. Que estén muy bien.